Dice San Mateo capítulo 24, el verso 32 al verso 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay una parte del versículo 8 de este capítulo de Mateo 24 que dice, escuche esto, y todo esto será principio de dolores, y todo esto será principio de dolores. Alabanza al Señor. Estén cómodos, hermanos, pero no se vayan a dormir. Quiero comenzar este mensaje esta mañana diciéndoles que según los expertos o conocedores de las escrituras y de las profecías bíblicas, ya estamos entrando o ya estamos probablemente en el principio de dolores. Estamos viviendo los últimos tiempos y estamos ante una generación quizá la más importante para ver señales cumplidas. Esto del principio de dolores es muy importante porque se relaciona con la nación de Israel. Voy a mencionarle algunas cosas que tienen que ver con el principio de dolores y que están asociados con Israel. Dolores, el principio de dolores se está refiriendo a, o metafóricamente se refiere a cuando una mujer está a punto de dar a luz, que los dolores comienzan como algo leve, pero luego se va aumentando, de tal manera que llega un momento en que casi son insoportables, y es porque ya la mujer va a dar a luz. Cuando miramos en las Escrituras, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece, dice, Apocalipsis 12, verso 1 y 2, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y escuche esto, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este texto se está refiriendo a lo que va a pasar durante la gran tribulación. Cuando ya la mujer está en la angustia del alumbramiento, y la angustia del alumbramiento para Israel es dentro de la gran tribulación. Cuando la Biblia dice entonces que hay un principio de dolores, se está refiriendo a que se está aproximando un parto, y el parto en este caso está relacionado con Israel. El Señor dijo, cuando ustedes vean que están pasando todas estas cosas en el mundo, esto es un principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto, como lo estamos viendo acá. El trato de Dios con Israel a lo largo de la historia ha sido comparado con el embarazo de una mujer que está a punto de dar a luz. Y hay estudiosos de las profecías que dicen que el primer dolor de parto de Israel fue cuando estaba cautivo en Egipto, y que Egipto tuvo que sufrir muchos juicios de parte de Dios
Las naciones, las personas que vivieron en aquel entonces tuvieron que sufrir los estragos de los juicios de Dios, porque Israel iba a ser dado a luz sacándolo de la tierra de Egipto. ¿Sí? Cuando ellos fueron rescatados, Egipto sufrió, pero el pueblo de Israel salió como un pueblo nuevo, como un pueblo que nace precisamente de allá de la esclavitud y sale como un pueblo libre a trasegar el desierto. La historia dice que salieron aproximadamente 650,000 personas que entraron al desierto para ser probados y que luego entraron en la tierra de Canaán como un pueblo nuevo, como un pueblo recién nacido. Esto es importante, amén. Pero primero hubo unos dolores de parto antes de. También se dice que el segundo dolor de parto relacionado con Israel tuvo que ver con que el mundo tuvo que sufrir graves consecuencias antes de que fuese dado a luz en el año 1948. Aproximadamente en el año 1933 comenzaron los dolores de parto que se fueron propagando en Europa y en muchos lugares a raíz de la persecución nazi. Cuando los nazis perseguían a los judíos, ellos estaban en un gran dolor y en una gran angustia, porque estaban a punto de ser dados a luz como nación. Por eso el 14 de mayo del año 1948 Israel nace o renace allí en el Medio Oriente como un pueblo nuevo para muchos un pueblo nuevo, por razones que ya he explicado. Que en el año 70 los romanos invadieron Jerusalén y aún los judíos persistieron en quedarse en la tierra y en quedarse en la ciudad, pero ya para eso del año 1926-28 apareció una rebelión que se llamó la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un judío que se autoproclamó Mesías. Para los judíos hizo un gran ejército y con ese ejército vino a enfrentarse a los romanos. Los romanos, como era el imperio más poderoso, se fue y de una forma aplastante destruyó a todos los que estaban aliados con Bar Kokhba y al mismo Bar Kokhba también. Y luego los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén, por lo que se conoció como Aelia Capitolina, para que a los judíos se les saliera de la cabeza la idea de que ellos tenían que regresar otra vez a una ciudad, y le cambiaron el nombre a la tierra de Israel por Palestina. Y así con ese nombre quedaron ellos más o menos hasta el año 1200, 1300 de la era cristiana, aproximadamente, dicen algunos, cuando el imperio turco otomano tomó dominio de las tierras y tomó dominio de la ciudad de Jerusalén, y vino luego entonces un proceso en que le volvieron a colocar a Jerusalén el nombre de Jerusalén, porque antes no se llamaba así, Jerusalén, pero la tierra siguió llamándose la tierra de Palestina hasta el año 1948, cuando Israel nace de nuevo. Y mire usted, todo esto asociado con unos dolores de parto. A Israel le falta entonces el tercer dolor de parto. Y esto es importante porque nosotros estamos diciendo hoy que estamos en principio de dolores, pero algunos creyentes ni siquiera saben qué es principio de dolores. Hermano, estamos en principio de dolores. ¿Y qué es eso? Estoy explicando esto para que nos demos cuenta que el principio de dolores está asociado con el pueblo de Israel. Que cuando comienzan los dolores es porque Israel está a punto de dar a luz. Precisamente durante la gran tribulación, después de que
la iglesia sea arrebatada, que sea llevada al cielo, 3 años y medio después de ello, se registra en la escritura la caída del diablo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Luego dice, también apareció en el cielo otra señal, ¿verdad? Un gran dragón escarlata. Ese gran dragón escarlata es el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Luego dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el diablo va a caer del cielo con las estrellas del cielo, que son los ángeles demonios, van a caer sobre la tierra y la van a emprender. Si usted lee bien ese capítulo 12 de Apocalipsis, la van a emprender contra Israel en la gran tribulación. Y allí es donde se van a intensificar los dolores de parto. Por eso dice que la mujer dio a luz un hijo varón. Algunos creen que el hijo varón es Jesús. Y entonces toman este pasaje de la Escritura y lo llevan como un cumplimiento allá en el pasado. Pero no se han fijado que ese hijo varón que Israel va a dar a luz en la gran tribulación es el remanente que van a nacer durante esa persecución del pueblo judío en la gran tribulación. El remanente es un grupo de gente espiritual que surge de ahí, de esa persecución. Apocalipsis capítulo 7 lo menciona. Ahí está el remanente de Israel, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona de que de cada tribu hay 12,000 sellados para referirse al remanente. Esos sellados se está refiriendo a todo el remanente que será dado a luz durante la gran tribulación. ¿Por quién? Por la nación judía. Alabanza al Señor. Escuche esto, hermano. Si estamos en el principio de dolores, ya nos estamos aproximando a la tercera ocasión en que a Israel le toca sufrir dolores de parto. Y esta tercera vez es definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que Israel dé a luz aquel hijo varón que es el remanente que nacerá en la gran tribulación bajo la persecución de los judíos, del diablo a los judíos, está diciendo que nos aproximamos, o que la humanidad o que el mundo entero se está aproximando a lo que es la segunda venida de Cristo y el posterior establecimiento del reino milenial, los 1000 años que Jesucristo gobernará aquí en la tierra. Para eso se preparará el remanente, porque el remanente le recibirá y el remanente gobernará en la tierra de Israel, y al remanente es a quien le van a entregar el dominio de toda la tierra de Israel y el cumplimiento de los pactos que aún no se han cumplido a cabalidad. Alabanza al Señor. Esto como principio de dolores, para que lo comprendamos. Pero en segundo lugar está lo que leímos aquí en el verso 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabanza a Dios. ¿Qué es la higuera? Amén. Alabado el nombre del Señor. La higuera en las Escrituras es Israel.
Y usted dirá, pero no solo la higuera. Voy a explicarlo. ¿Por qué la Biblia menciona a Israel como una higuera? Porque algunos pelean con lo que la Biblia dice sin investigar a fondo los temas, sin profundizar en ellos. En 1948, ya lo dije, Israel surgió como nación. Pero oiga esto, surgió como nación, pero con la característica de una higuera. ¿Por qué no de una viña? ¿Por qué no de un olivo? ¿Por qué no de una zarza? Y usted dirá, ¿por qué menciona lo de la zarza y lo demás? Porque las Escrituras comparan a Israel con una zarza, una viña, las ramas de un olivo, no con el olivo, sino con las ramas de un olivo, que también es importante entender esto, que no es con el olivo, sino con las ramas. Y también lo relacionan con la higuera. Voy a tratar de explicarlo. Cuando las Escrituras hablan de Israel como una zarza, lo dice allá en el contexto del libro del Éxodo. Moisés está apacentando las ovejas, como dice la Biblia, de su suegro, y va por el camino del desierto. De pronto se detiene a ver una zarza que arde y arde, pero la zarza no se consume. Entonces dice la Biblia que él dijo, iré a ver por qué causa la zarza no se consume. Cuando él intentó ir hasta donde estaba la zarza, escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Amén. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Alabanza al Señor. Además, porque ese era el desierto. Escuche bien, ese no era el desierto de Egipto, sino el desierto de uno de los desiertos de Israel. Y estaba refiriéndose a la tierra santa de Israel. Este lugar donde estás parado es tierra santa. Pero esa zarza que estás viendo allá, que arde, pero que no se consume, esa zarza está como una parábola también, está como una metáfora para referirse al pueblo al que yo te voy a enviar para que lo liberes. Y en este caso, Israel es comparado con una zarza, ¿sí? Una zarza que arde, pero que no se consume. Israel ha vivido dos etapas como zarza. Aló, escuche bien, qué interesante esto a la luz de la palabra. Israel ha vivido dos etapas como zarza. Una era cuando estaban cautivos en Egipto. Bajo la cautividad egipcia, los judíos, los israelitas ardieron y ardieron, pero no se consumieron. Y después de que salieron de Egipto, ardieron a través del desierto, pero tampoco se consumieron, ¿verdad? Esa primera etapa de Israel como zarza terminó cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. Alabado el nombre del Señor. La segunda etapa de Israel como una zarza que arde y no se consume comenzó aproximadamente en el año 70 de la era cristiana, o probablemente en el año 135, cuando quitaron el nombre a Jerusalén y a la tierra de Israel. ¿Y saben cuándo terminó esa etapa de Israel como una zarza que no se le ve fruto, que no produce fruto en ninguna manera? Terminó aproximadamente en el año 1948. Allí termina la segunda etapa de Israel como una zarza que arde y arde, pero no se consume. ¿Han podido consumir a los judíos? ¿Han podido terminarlos? ¿Los han podido borrar o exterminar? Nunca han podido. Estuvieron cautivos en Egipto 400 años. Bueno, la Biblia dice 430 porque 30 años estuvieron sin ser esclavos, pero después de 30 años que faltó José, ellos fueron cautivos 400 años y durante esos 400 años ardieron bajo la esclavitud. No se les vio fruto, por eso era una zarza. Ardieron,
y ardieron allá, pero no se consumieron. Alabanza al Señor. Eso quiere decir arder bajo esclavitud, arder bajo juicio, arder bajo pruebas, problemas, pero ahí apareció el pueblo. Como vimos, nació cuando salió de la tierra de Egipto. Alabanza al Señor. Y la segunda etapa fue más larga todavía. Esa no fue de 430 años. Esa fue muy larga, un periodo de tiempo muy largo. Y aún así, ardió y ardió, y entre naciones donde estuvo, donde ha estado Israel ardido, de los judíos nadie se ha podido deshacer. El enemigo ha querido deshacerse de ellos, las naciones han querido deshacerse de ellos, y ellos siguen ardiendo y arden, pero no se consumen. Ahí está el pueblo. Por eso algunos creen que esa segunda etapa de Israel, como la zarza, fue hasta 1948. Ahorita voy a explicar por qué hasta 1948. Vino otra etapa de Israel, y es la etapa de Israel como la viña de Dios. ¿Dónde está esa viña de Dios? Isaías capítulo 5. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había despedregado y plantado de vides escogidas, había, dice, hecho en medio de ella una torre, había también cavado en medio de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Cuando uno lee ese pasaje de Isaías capítulo 5, encuentra que el Señor le dice al profeta, le dice: ¿qué haré yo a mi viña? Si la viña es Israel, ¿qué haré yo a mi viña? Y dice lo que Él va a hacer con su viña. ¿Cuándo comenzó el tiempo de Israel como la viña de Dios? Cuando fueron plantados en Canaán. Por eso dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ellos pasaron el desierto, terminaron la etapa como la zarza, pero cuando fueron plantados en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, ahí fueron plantados como una viña, y Dios los plantó para que ellos produjeran fruto. Por eso dice la Biblia: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había plantado y la había despedregado, y había hecho todo lo posible para que Israel produjera fruto. Y Dios estaba esperando que diesen fruto, y dice la Biblia, pero dieron uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni clavada, no será podada, ni será plantada. Y luego dice que le va a quitar todo y que va a quedar desierta. Eso es lo que voy a hacer yo a mi viña. Esa etapa de Israel como la viña terminó cuando fueron llevados por los asirios y cuando fueron llevados cautivos por los babilonios. Lo que Dios dijo: aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será cavada ni será podada. Vivió Israel una etapa difícil, y esa etapa difícil, escuche, del cautiverio asirio y el cautiverio babilonio, dio origen, quiero que me escuche bien, a una tercera etapa de Israel como la higuera. ¿Por qué como la higuera? Porque Israel, cautivo en el cautiverio asirio y el cautiverio babilonio, para ellos fue un desierto, y en ese desierto ellos produjeron fruto. Como la higuera produce fruto en medio del desierto. Y esa etapa, esa primera etapa de ellos, como la higuera, que comenzó en el cautiverio y que probablemente para el tiempo de Jesús estaba la higuera, y por eso Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola.
¿Sí? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Se estaba refiriendo a que la higuera era Israel. Había pasado de ser una viña que no dio fruto a convertirse en una higuera que en medio del desierto produce fruto. Esa etapa de Israel como la higuera, la primera etapa de ella como la higuera, mire que de cada una 2 etapas. La primera etapa de Israel como la higuera terminó cuando Jesús estableció su iglesia. Una vez establecida la iglesia, entonces queda Israel, el plan de Dios con Israel quedó en veremos, ¿verdad? Esperemos que vendrá un tiempo en el que Dios va a retomar su programa con la nación de Israel. Y entonces es cuando viene la etapa otra vez, la etapa de la zarza. Y esa etapa de la zarza termina en el año 1948. Yo espero no confundirlo con esto, si me está prestando atención, además el mensaje va a quedar grabado. Pero falta una segunda etapa de Israel como la zarza. Y esa es la que probablemente comenzó a cumplirse del año 1948 para acá. En el año 1948 terminó la segunda etapa de Israel como la zarza. Y viene entonces la segunda etapa de Israel como la higuera. Y como la higuera dice aquí Jesús dice aquí, de la higuera hay que aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender de la higuera? Que es un árbol que crece en terrenos muy agrestes, probablemente casi terrenos desérticos. Que en medio del desierto donde es plantada reverdece. Que cuando la hoja está tierna, está anunciando en aquella tierra que tiene las 4 estaciones, está anunciando que el verano está cerca, ¿sí? Y que lo que está diciendo con lo del verano es que se está preparando para producir fruto, porque es uno de los pocos frutos o árboles que produce en medio del verano. Y es lo que está diciendo Jesús ahí. En el año 1948 Israel reverdeció. ¿Por qué? Porque apareció nuevamente. Terminó su etapa como zarza que arde y arde y no se consume, y comienza la segunda etapa como la higuera. La rama se puso tierna, quiere decir que es muy nueva. Aún Israel hoy es muy nueva comparada con las demás naciones. Hay naciones que son antiquísimas, pero Israel al renacer es nueva. Y va a comenzar a producir frutos después del arrebatamiento de la iglesia, porque será durante el verano, y en este caso el verano que le espera a Israel es el verano de la gran tribulación. Cuando la gran tribulación venga, es un verano fuerte, fortísimo para Israel. Y durante ese verano, como higuera, no como viña ni como zarza, no, sino como la higuera, va a producir sus frutos. Y el fruto que va a producir es el remanente que van a nacer durante la gran tribulación. Por eso es que estoy asociando esto del principio de dolores. Los dolores de parto lo estoy asociando con esto de la higuera. Los frutos que Israel va a producir será durante la gran tribulación, y ese fruto es el remanente. Alabanzas al Señor. ¿Y cómo se va a cumplir aquello? Se va a cumplir como la segunda parte de la profecía del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Yo quisiera que me pusieran ahí el capítulo 37 del libro de Ezequiel, porque voy a explicar de ahí unas cosas interesantes que tienen que ver con esto que estoy hablando. Ezequiel capítulo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ese valle lleno de huesos es el mundo entero. Escuche bien, el mundo aquí es puesto como un valle, y en ese valle dice lleno de huesos. Esos huesos es el pueblo de Israel esparcido por todas las naciones desde el año 70 y desde el año 135 de la era cristiana. Israel quedó regado, esparcido por todos los pueblos, por todas las naciones, quedó como unos huesos
secos. Eso dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la segunda etapa de la zarza, que arde y no se consume, ¿sí? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo quedaron los judíos? Secos en gran manera. ¿Por qué? Porque era la segunda etapa de la zarza, que arde, pero no se consume. Quedaron secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, esos huesos secos, esos huesos consumidos bajo las persecuciones, bajo el cautiverio, porque fueron llevados cautivos a las naciones, ¿vivirán esos huesos? Y el profeta le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. ¿Y cuáles son los huesos? Más adelante vamos a mirar que esos huesos son los judíos. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Note usted, esta profecía, este versículo 7, fue lo que comenzó a cumplirse en el año 1948. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué estaba anunciando el profeta Ezequiel? Va a haber ruido de naciones, y eso dice Isaías capítulo 66, ruido de naciones y de reinos, dice. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque va a ser dado a luz un pueblo. Alabanza al Señor. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ese ruido de la profecía del profeta Ezequiel se escucha hasta el día de hoy. ¿Cuál es el ruido? ¿Cuál es el escándalo? El escándalo de las naciones árabes, de las naciones vecinas y de las naciones del mundo, que no quieren que Israel esté allí, que hay que quitarlo de ahí a como dé lugar, pero aún el ruido persiste hasta el día de hoy. Por eso dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos comenzaron a juntarse uno a uno y comenzaron a regresar a la tierra de Israel. Porque precisamente esta profecía se da dentro del territorio judío, y lo que el profeta está anunciando es lo que comenzó a darse del año 1948 para acá. Por eso, hermano, escuche bien, cuando usted escucha que Israel está en guerra, para ellos no es extraño allá. Ellos viven en guerra todos los días. Incluso todo judío tiene su casa, dentro de su casa tiene un cuartito como un fortín, donde se mete por allá, siente, o ahí suena una alarma y él corre y se mete allá porque allá está seguro. Ellos no es que vivan asustados con la guerra, ellos viven preparados para la guerra, porque el ruido del que está hablando el profeta, alabanza al Señor, es el cumplimiento de la palabra de Dios con este pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo se va a escuchar este ruido? Este ruido se va a escuchar hasta la segunda venida de Cristo. Naciones enteras, pueblos en contra de los judíos, hay que quitarlos de ahí. Y ustedes mismos se dan cuenta cómo actualmente hasta naciones suramericanas, por ejemplo Venezuela y otras naciones, han ido en contra de Israel, y naciones del mundo, la misma Rusia, la misma China, Irán, todas las naciones circunvecinas, todos dicen que son enemigos de Israel, pero que Israel no debe vivir. Pero según la profecía de Ezequiel, y ahora es cuando Israel va a vivir. Ahora, cuando nadie quiere que viva, es cuando van a vivir, porque Dios los está retornando a su tierra, está juntando cada hueso con su hueso todos los días, y los está trayendo y los está plantando en la tierra de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué importante ver el cumplimiento de la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Alabanza a Dios.
Sigamos lo que dice, lo que sigue diciendo esa profecía. Dice, miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero escuche esto, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué quiere decir esto de que no había en ellos espíritu? Que ellos resurgieron, renacieron como un pueblo, como la higuera, pero sin fruto. Y en este caso es sin fruto espiritual, porque el verdadero fruto, el fruto de la higuera, es el fruto espiritual. Entonces, aquí, si usted compara, el profeta también está hablando simbólicamente acerca de Israel. Claro, aquí lo está comparando es con una cantidad de cadáveres que están muertos, que Dios les da vida, que se junta cada hueso con su hueso, que luego suben tendones, sube carne, luego sube piel y los cubre, y ya no son huesos regados, sino que ya es un pueblo, ya son personas que son reconocidas. Míralo, ahí está, ¿verdad? Pero no tiene vida espiritual. Y para que haya la vida espiritual, entonces se requiere que otra parte de la profecía del profeta Ezequiel se cumpla, y se va a cumplir en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Qué interesante esto. Si usted lee bien, ojalá ustedes estén leyendo el texto en sus casas, porque cuando se dice que profetice al espíritu aparece con minúscula, amén. Pero cuando se le dice espíritu ven de los cuatro vientos, aparece con mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo en primer lugar al espíritu que debe haber en una persona, espiritualmente hablando, para tener un reconocimiento de Dios, para tener un despertar espiritual en el que pueda reconocer a Dios, y en este caso para que ellos puedan reconocer al Mesías. Y para ello, luego dice entonces, así ha dicho Jehová el Señor, dice el profeta, espíritu. No está llamando el espíritu de los hombres, sino que está llamando el espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hasta el momento Israel es un pueblo muerto espiritualmente. Es la higuera pero sin fruto. Es la higuera que reverdece, que tiene un hermoso follaje, que aunque no sea reconocida por las naciones, ahí está. Y todo lo que ellos están mostrando es algo natural, su verdor natural como pueblo, ahí están y se están preparando para dar el fruto espiritual. Pero quien le va a hacer producir el fruto espiritual es el Señor, amén. Por eso el Espíritu va a soplar de los cuatro vientos, escuche bien, ¿y sabe dónde va a soplar? Sobre la tierra de Israel. Y cuando sople el Espíritu de Dios, surgirá en la tierra de Israel un gran avivamiento del Espíritu Santo, que hará que la higuera produzca sus frutos, o hará que el remanente de Israel surja o nazca durante la gran tribulación. Alabanzas al Señor, porque se va a levantar, como dice ahí, un ejército grande en extremo. Esa segunda parte de la profecía falta por cumplirse, y es la que vamos ya camino a que se cumpla. Porque la higuera lleva, oiga esto, la higuera lleva ya 73 años de haber nacido, de estar creciendo. Y ahora que está crecida y está grande, aunque muchos no lo reconozcan, pero está grande. Amén. Y delante de Dios todos los días va a ser más grande, porque el que la está engrandeciendo es Dios. El que está abonando la higuera es Dios. Alabado el nombre del Señor. El que la está podando y el que la está cuidando es Dios. Por eso hay del pueblo, nación, hombre, reino o poderoso en la tierra que quiera poner la mano sobre la higuera, porque se le consume la mano. ¿Me está escuchando? Porque el que tiene la mano puesta sobre ese pueblo es el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces,
falta el fruto. Y falta el fruto, ¿para qué? Para que se concluya el programa que Dios tiene con la nación de Israel. Mire, yo me sorprendo con la gente que hoy dice que Israel no es pueblo de Dios. La verdad no sé de dónde alguien puede sacar semejante barbaridad. ¿Sí? No sé en qué Biblia leen, no sé en qué Biblia leen, en qué Biblia estudian los que dicen que Israel no es pueblo de Dios. Nunca ha dejado de ser pueblo, nunca. Nunca. Por eso mencioné las etapas de ellos, como la zarza, como la viña, como la higuera. Y en cada etapa ellos han pertenecido a Dios y Dios los ha visto como su pueblo. Cuando estaban cautivos en Egipto eran pueblo de Dios y Dios los veía ardiendo como una zarza que arde y arde y no se consume. ¿Está escuchando? Cuando los asirios los llevaron cautivos y los babilonios, Dios los vio ardiendo también allá en medio del cautiverio como la higuera que está tratando de producir fruto en medio de un terreno agreste y difícil, pero Dios los ve allá. Cuando estaban en Canaán plantados como la viña de Dios, Dios los reconoció y los vio como su pueblo. Cuando ellos fueron llevados después del año 70 de la era cristiana, esparcidos entre las naciones, Dios nunca ha dejado de reconocerles como su pueblo. Lo vio como la zarza que arde y arde y arde, pero no se consume. Ahora dígame usted, en este tiempo, cuando Israel resurge en el año 1948 como nación, ¿dejará Dios de reconocerlo como su pueblo? Al contrario, hoy es cuando Dios más está reconociendo a Israel como su pueblo, porque Dios sabe que está a punto de cumplirse la palabra profética que Él dio para Israel. El Espíritu va a soplar de los cuatro vientos e Israel va a vivir y va a surgir un remanente poderoso en la gran tribulación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir yo con todo esto, hermano? Que si estamos en el principio de dolores, nos estamos aproximando a algo. Amén. Que el principio de dolores está asociado con Israel. Que Israel va a dar a luz. Y que va a dar a luz en la gran tribulación. Y que lo que va a dar a luz es el remanente. Amén. ¿Qué estamos diciendo? Que Israel es la zarza. Y que Jesús nos dice: aprendan de la zarza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, tengan en cuenta que el verano está cerca. Y el verano que está cerca es la gran tribulación. Alabado el nombre del Señor. Cuando ustedes vean que esto se está dando, cuando ustedes vean que esto está aconteciendo, dijo el Señor: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es la redención que está cerca? Está cerca la redención de Israel. Pero ¿sabe cuál otra redención está cerca? La redención de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Hay creyentes que dicen: ya yo fui redimido. Sí, tú fuiste redimido, tu alma fue redimido, tu espíritu fue redimido, pero falta que tu cuerpo sea redimido. Y para que tu cuerpo sea redimido, tiene que sonar la trompeta. Y cuando la trompeta suene, alabanzas al Señor, los que estemos vivos vamos a ser transformados, porque este cuerpo va a ser redimido. Los que están en las tumbas se van a levantar, porque sus cuerpos van a ser rescatados, van a ser redimidos. Bendito el nombre de Jesús. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca hoy que nunca. Por eso le he mostrado a la luz de la palabra de Dios lo que Dios está haciendo con Israel, los tratos con ellos. Todo trato de Dios con la nación judía, a la iglesia como pueblo de Dios le tiene que hablar, porque Israel es el reloj profético de Dios para la iglesia. ¿Me está escuchando? Alabanza al Señor. Las 70 semanas son el reloj profético de Dios para Israel, no para nosotros. Si usted quiere saber si el arrebatamiento de la iglesia está cerca,
mire lo que está pasando con el pueblo judío y usted dice, ya estamos en principio de dolores. Y la que va a dar a luz es Israel en la gran tribulación. Entonces se nos está llegando el momento. Alabanza al Señor. ¿Cuál momento se nos está llegando, iglesia? El momento de nuestra partida. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros vamos a partir de aquí, de este mundo, porque nosotros somos el pueblo con el que Dios tiene trato espiritual en este tiempo. La iglesia será removida de esta tierra para que el Espíritu pueda soplar de los cuatro vientos sobre Israel en la gran tribulación y se pueda levantar un ejército grande en extremo. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios se está cumpliendo delante de nosotros. Las profecías están cumplidas, mi hermano. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Si Dios está teniendo ese trato tan cercano con los judíos, es porque escuche bien, viene un trato especial con ellos. Y para que Dios trate con ellos, la iglesia es removida de aquí. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11 versículo 25 nos dice eso. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, léalo ahí, ahí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Este endurecimiento de Israel en parte, mire desde dónde viene. Viene desde que vino Jesús. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? En el arrebatamiento de la iglesia. Alabanzas al Señor. Entra la plenitud de los gentiles en el arrebatamiento de la iglesia y mire lo que Dios va a hacer con Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dios termina el programa que tiene con la iglesia y retoma el programa que tiene suspendido hace ya casi 2000 años con la nación de Israel. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Sabe, mi hermano, esto a mí me da alegría. Esto a mí me da gozo. Porque en la palabra está muy claro esto. Yo no sé cómo la gente no lo entiende. Bueno, no lo estudian, por eso no lo entienden. O no tienen la capacidad de entenderlo tal vez. Por eso te lo estoy explicando en esta hora. Iglesia, pueblo del Señor, este no es tiempo de estar mirando hacia atrás. Este es tiempo de estar mirando hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque puede ser en la noche o puede ser mañana o en 15 días o en un mes o en un año, yo no sé. Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Dios se volverá a su pueblo Israel para salvarlo, para levantar un ejército grande en extremo. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. Yo quiero que le demos gracias en esta hora al Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la explicación de esta palabra. Que ojalá a los creyentes esta explicación les sirva para que usted se sitúe, para que usted se ubique. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Mi hermano, estamos en tiempo de dolores, principio de dolores. Y principio de dolores está anunciando algo que viene. Y para que eso venga, la iglesia será removida, la iglesia será quitada del medio.
Alabanzas al nombre de Jesús. Estamos haciendo planes para el futuro, hermano, y tal vez eso no esté mal, hacer planes para el futuro cuando nuestras vidas espirituales están listas y preparadas para aquí, para el ahora, para este momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Creo que nos falta más poquito tiempo en esta tierra del que pensamos. Creo que nos resta más poquito tiempo del que nos hemos imaginado. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que estos tiempos de principio de dolores, a través del COVID-19 y de todas las situaciones que el mundo está viviendo, nos está anunciando que algo próximo está por suceder. Oh, mi hermano, levante las manos ahí donde está, ahí en su casa o ahí en el lugar donde está. Si usted va dentro de un vehículo en este momento y tiene la forma de orillarse y levantar las manos y hablar con Dios y decirle en esta hora: Señor Jesús, aleluya, yo estoy listo, Señor de gloria. Si me toca irme y dejar lo que haya que dejar aquí, Señor Jesucristo, no importa. Es más grande lo que tú tienes, Señor Jesús. Es más grande lo que está reservado en los cielos para nosotros. Es más grande, Señor Jesucristo, lo que hay reservado en tu reino para mí, para mi familia. Te ruego en esta hora, Señor Jesús, por nuestros familiares y amigos que aún escuchando la palabra de Dios no se conmueven, no se compungen hasta el día de hoy, Señor de gloria. Oh, Señor Jesús, que la misericordia tuya los toque, que la misericordia tuya, Señor, los alcance. Oh, bendito Dios, que ellos puedan volver sus ojos a ti, que ellos puedan volver su rostro a ti, Señor Jesús, en este tiempo. Y mira aquellos que se han enfriado o que se han vuelto tibios espiritualmente, Señor Jesús, por favor, Dios, tócalos en esta hora, tócalos, Señor, en esta hora, y enséñanos a través de tu palabra, Cristo. Enséñanos a través de tu palabra, Señor de gloria. Alabado sea tu nombre, que debemos estar ya a la puerta, ya, Señor de gloria, a punto de entrar, ya nuestra partida, Señor Jesús, está cerca, ya está a punto de sonar la alarma, ya está a punto, Señor, de que se toque la trompeta para nosotros desocupar, Señor, esta tierra e irnos contigo, Señor, a las mansiones de gloria, a las mansiones